vamos a dar paso a la mesa debate final, a la mesa redonda, que lleva por título Experiencias y beneficios reales de la digitalización con Isagri. Os voy a presentar a quienes están con nosotros. Miguel Tejerinas, el director de viticultura del Grupo González Vías. Miguel Tejerinas es ingeniero agrónomo, es máster en viticultura y enología, con más de 15 años de experiencia en el sector. Actualmente trabaja como gerente técnico de viñedos del Río Tajo del Grupo González Vías, gestionando 450 hectáreas de viñedo en la provincia de Toledo y la producción de vino para la elaboración de brandy. Miguel, una pregunta, porque además en vuestro caso tenéis, y por enlazar con la ponencia anterior, tenéis en vuestro caso un proyecto de agrovoltaica. ¿Cómo es? ¿Cómo se está funcionando? Ese ya no es una planta piloto quizás, pero ¿qué resultados estáis obteniendo? Sí, bueno, hola a todos y a todas. Efectivamente tenemos un proyecto también de agrovoltaica que se llama Wine Solar. En este caso está financiado por Iberdrola y, a diferencia del que nos ha presentado Imanol, los paneles están puestos en filas paralelas al viñedo, ¿no? Entonces sombrean las filas paralelas a las de los paneles, están sombreadas con este seguimiento por el seguidor a un eje, ¿vale? Y bueno, el año pasado fue el primero de toma de datos, tuvimos que hacer algunos ajustes en el diseño, en la instalación. Tuvimos que juntar más los paneles para proporcionar más sombra y este año pues la viña allí en Toledo va ya muy avanzada, ya hemos dado el primer tratamiento, estamos ya con la poda en verde, brotes de 30 centímetros o así. Y desde el 1 de marzo pues ya tenemos datos bastante significativos. Estamos reduciendo en los puntos, también tenemos instalados sensores en zonas no sombreadas y sombreadas. Y solo desde el 1 de marzo a ayer, que lo miré, llevamos reducciones del 23-22% en la evapotranspiración, y no estamos en verano todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ahorro del consumo de agua puede ser bastante importante. Nos queda todavía ver el impacto en la cosecha, porque el año pasado pues no tuvimos resultados concluyentes, se instaló muy tarde la instalación, los paneles, y este año sí esperamos ver ya alguna diferencia en la cosecha en cuanto a cantidad y calidad, ¿no? El grado, acidez, y bueno, y eso es... luego ya está, como comentaba Imanol, el tema de la ley, que bueno, a día de hoy no hay nada legislado, ya se puede discutir si es agrovoltaica o no es agrovoltaica lo que hacemos. Se optó por este modelo de paneles por el coste, lo vemos mucho más escalable a nivel industrial, una instalación como las que se hacen actualmente de fotovoltaica a un eje, simplemente con paneles más grandes, de gran formato, juntando más las filas, que va a penalizar un poco por el backtracking en la producción de energía, pero es mucho más económico y también es fácil la mecanización del viñedo, porque no tienes esa limitación de la altura, ¿no? Es verdad que pierdes una fila de cultivo en la que pones los paneles, no puedes poner viña, pero bueno, no deja de ser un piloto, en este caso es de 40 kilovatios en vez de 26. Y creo que es un tema que estamos en pañales, en general en todo el mundo, pero en España todavía más. Vamos, como ha dicho bien Imanol, con retraso respecto a otros países europeos que curiosamente tienen menos sol, con lo cual tendríamos que ser los pioneros en esto y vamos por detrás. Pero bueno, creo que es muy importante empresas como la suya y proyectos piloto para investigar y realmente tener datos científicos reales, mesurables. No todo hasta ahora se basa en hipótesis, que hay que refrendar con estos proyectos, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Gonzalo Enríquez es el director de viticultura de Bodegas Emilio Moro. Es ingeniero agrícola, su carrera se ha centrado en el viñedo y las bodegas. Es máster en viticultura y actualmente cursa otro máster en agricultura 4.0. Ha trabajado en 2 denominaciones de origen españolas, en Ribera y en el Bierzo, y también en el Palatinado y en Sajonia, en Alemania.
acumula una experiencia de 14 años. Gonzalo, cuéntanos vuestra relación con las tecnologías, cómo las utilizáis, cómo os benefician, dónde encuentras más ventajas, todo vuestro día a día en el uso de las tecnologías. Bueno, primero saludar a todos los asistentes, ¿no? Nosotros en Emilio Mor actualmente estamos empleando con bastante éxito los informes de predicción de enfermedades. Esto nos ayuda a elegir las materias activas con suficiente antelación. Tenemos normalmente predicciones a una semana de la incidencia o la presión que tanto mildio como idio puedan tener en la viña, y esto también nos está facilitando lo que es los trabajos y generando un ahorro, porque reducimos el empleo de materias activas y no tratamos, el plan fitosanitario ya no es como se hacía anteriormente, ¿no? Sino en ciclos de 14 días, 21 días, dependiendo de la presión. Ahora podemos esas ventanas ampliarlas o reducirlas en función de la presión, ¿no? Me acerco un poco. Otra de las tecnologías que estamos utilizando son las ondas de riego, ¿no? Es cierto es que en la zona de la ribera el riego se está extendiendo, ¿no? Y la disponibilidad de agua aún sigue siendo buena, ¿no? Pero aún así, para economizar y poder regar en tiempo y forma, ¿no? Las ondas nos están viniendo bastante bien, ¿no? Es algo que hemos empezado a usar en el último tiempo y bueno, estamos también satisfechos. Y así, bueno, pues no sé. Gracias. Ahora seguimos hablando y te hacemos preguntas de cómo lo utilizáis. Vamos a seguir presentando la mesa. Sofía Gil es técnica asesora de CECOGA, es asesora de empresas agrarias, principalmente pymes. Lleva 20 años en el sector agro, ayudando a agricultores y ganaderos a sacar adelante sus explotaciones, y ha gestionado ayudas, planes de inversión y mejora, ha asesorado en materia de condicionalidad agraria y en los últimos 12 años se ha especializado en la incorporación de jóvenes al sector. Desde hace 8 meses lidera el proyecto de asesoría agraria digital en CECOGA, con el que quieren dar el salto a la agricultura 4.0. Sofía, cuéntanos en qué consiste este proyecto de asesoría digital y cómo se ha puesto en marcha, cómo se ha iniciado este proyecto. Pues CECOGA es una empresa directamente relacionada con el sector agrario y ganadero, está muy al día a día en contacto con la agricultura. Y desde hace 1 año y medio pues vieron la necesidad pues de dar un paso más con los servicios que ya se venían prestando. Ya desde el año 2015 se realizaban cuadernos de campo, se realiza gestión integrada de plagas con técnicos de campo, y pues se decidió dar un paso más en el tema de la digitalización. Estamos trabajando en un proyecto de prescripción fitosanitaria, pasar pues a la prescripción de productos fitosanitarios desde el técnico al agricultor, y con la llegada pues de todo el tema del cuaderno digital, normativa de nutrición sostenible de suelos, pues se ha apostado por dar un asesoramiento al agricultor en materia de CUE, planes de abonado, y bueno, pues llevarles un poco de la mano en todo este proceso de digitalización que al final bueno cuesta. La mayoría de los agricultores no son nativos digitales, y desde el punto de vista del asesor, pues por lo que tenemos que apostar y por lo que tenemos que trabajar es pues acercar ese cuaderno digital que nos ha contado a primera hora David, pues eso, acercárselo al agricultor, ver la funcionalidad que tiene, ver que sean capaces de apostar pues eso, por la toma de datos de su explotación, por trabajar con ellos, analizarlos, cuestionárselos, cuestionar las cosas que hacen y en base a eso pues, bueno, pues dar un servicio de acompañamiento en todo este proceso de digitalización de la explotación. Como tienes mucho contacto con los agricultores, luego te vamos a preguntar cómo están asumiendo esa incorporación al cuaderno digital y a todo el uso de estas herramientas. Tomás Postigo, gerente de bodegas Tomás Postigo, es ingeniero químico que cambió el laboratorio por la bodega y ahora la bodega por la viña. Una institución en el mundo del vino que también aprovecha la tecnología para el control de la bodega. Cuéntanos, Tomás, la tecnología ayuda, pero la esencia sigue estando en la persona. En la persona y en el campo. Yo en mi perfil de WhatsApp pone pateando viñas. O sea, no, la tecnología está muy bien, pero hay que estar en el campo. Pero bueno, la información es muy importante. Decía antes David
que la información hay que tenerla desglosada y ordenada para poder hacer análisis. Y es muy importante. Vivimos en el mundo de la información. Hay 3 colegas míos, viticultores del entorno de Aranda. Yo creo que somos los más viejos que estamos aquí. Y antes hablábamos de la cosecha del 95, de la cosecha del 96, de la cosecha del 97. Qué pena dónde estará la información de aquellas cosechas. Qué pena no tener la información de lo que hicimos en nuestras viñas en aquellas cosechas. No creo que nadie lo tenga. Y esa información es muy, muy importante guardarla y no perderla. De cómo se comportó la viña en aquella fecha, pero también incluso, si nos vamos a aspectos más materiales, a los resultados económicos. No sé cómo se hacía en aquella época el control de gastos, por ejemplo, y qué diferencias, ¿no?, con lo que podéis gestionar ahora mismo. Claro, el clima, las circunstancias de aquellos años, de cada año, los gastos, las labores. ¿Quién se acuerda lo que hizo en su viña en el año 95? Yo tenía mis apuntes, los perdí, porque pasan los años y los papeles, pues si no los guardas bien, los pierdes. Y es una pena, es una pena. Entonces hay que ir al mundo digital, hay que ordenar, guardar la información para luego poder hacer análisis. Y sin esos datos lo que puede pasar es que vuelvas a repetir el fallo que tuviste, ¿no? Efectivamente. Sofía, cuéntanos, te preguntaba antes, los agricultores, ¿existe temor con el cuaderno digital? Tú que estás en el día a día en contacto con ellos, tienes la información privilegiada. Pues no, creo que aquí hay más de uno. Yo creo que temor es evidente. La media del sector es la que es, o sea, no son... Hay agricultores jóvenes, evidentemente. Hoy por hoy los datos del Itacil dicen que en épocas de campaña hay 1000 y pico agricultores que son usuarios de la red GNS de posicionamiento. O sea, la tecnología se aplica, la tecnología se utiliza, pero la realidad es que hay mucho agricultor que le da miedo, bueno, le da un miedo horroroso, pues eso, ponerse en el día a día, aportar todos los días partes de trabajo, aportar al ordenador todos los días el tratamiento que ha hecho. Entonces, yo creo que nuestra labor como asesores y nuestra labor como técnicos de campo, todos los que están aquí son técnicos de campo, pues es eso, apoyar y ayudar en todo este proceso, que no se sientan abandonados, porque al final yo creo que un poco se sienten perdidos en todo esto y pues eso, necesitan pues un apoyo, herramientas que les faciliten el trabajo. Lo que decían al principio, ahora hay interfaces muy buenas que son muy intuitivas y que ayudan mucho y que al final yo creo que es más pues eso, el miedo a lo desconocido que la ventaja real. Es decir, hay mucha ventaja en tener datos, lo que decía Tomás, hay mucha ventaja en poder analizar, en poder guardar toda esa información y estudiarla cuando te hace falta, y yo creo que en eso es en lo que nos tenemos que apoyar los técnicos y eso es lo que les tenemos que hacer ver. O sea, que el miedo es real, es verdad, o sea, son muy reticentes a la digitalización, pero tenemos que ver, pues eso, la parte positiva, que las herramientas están, que hay herramientas pues como la de Isagri y otras muchas que les ayudan y que les van a ayudar, y que bueno, pues eso, que lo que cuesta es dar ese primer paso y apostar por ello. Pero yo creo que luego, una vez que lo usan, igual que el GPS, los autoguiados, ahora ya muchos de ellos no saben vivir sin ellos, pues una vez que apuestan por ello, yo creo que van a ser ellos los primeros que van a decir, pues mira, qué bien nos ha venido, cómo lo utilizamos y de qué manera pues eso, nos podemos aprovechar de ello. En todos vuestros casos utilizáis la herramienta de Geofolia, de Isagri, ¿no?, para llevar el control de las explotaciones. Por ejemplo, cuéntanos, Sofía, esta herramienta, ¿qué soluciones, o sea, qué beneficios obtienes al utilizar Geofolia, por ejemplo, con las explotaciones de los agricultores a los que asesoráis? A nivel de agricultor tienen una aplicación móvil muy intuitiva, ¿vale?, que les de una manera muy fácil, muy rápida, pues bueno, pueden grabar todas las aplicaciones que hacen en campo, todos los tratamientos, labores, eso a nivel de aplicación móvil. Y luego a nosotros, a nivel de técnicos, pues bueno, nos da mucha seguridad. Al final, como técnicos tienes que conocer toda la normativa PAC, condicionalidad, Real Decreto de Nutrición Sostenible, o sea, tienes que conocer un montón de cosas, pero siempre todos nos equivocamos. Entonces estas herramientas nos dan una seguridad en el tema de avisos,
de plazos, de, pues eso, de control, de que este producto lo puedes echar en esta época sí y en esta época no. Todo eso pues a nosotros como técnicos, desde luego, pues eso nos da seguridad en las actuaciones, seguridad en el rellenado del cuaderno, en el rellenado de, pues eso, de la información que le tienes que pasar a la administración. Gonzalo, los consumidores exigen productos, por ejemplo, más saludables, controles, las administraciones exigen. Estas herramientas, por ejemplo, para conocer la trazabilidad de los productos, ¿de qué forma os ayudan? A nosotros, a nivel de bodega, en relación a lo que comentaba Sofía, ¿no? Exigimos a todos los agricultores el cuaderno de campo cumplimentado antes de la recepción de la uva, y nos va a aligerar mucho en un futuro poder tener toda esa información antes de la recepción. Actualmente estamos recibiendo toda la documentación en formato papel y tenemos que gestionarla en un plazo de unos... gestionarla nosotros. Previamente tiene que estar elaborada por otros técnicos, ¿no? Y en 15 días tenemos que revisar, darle el visto bueno antes de recibir la uva. Entonces es un reto grande, ¿no? Tener que recibir toda esa información, organizarla a la vez que estás organizando una vendimia a nivel de bodega, ¿no? Por lo tanto, yo confío que a medio plazo o a corto plazo incluso, ¿no?, podamos empezar a contar con una comunicación directa, ¿no?, entre el productor o agricultor, ¿no?, el técnico asesor y, digamos, nosotros, elaborador o comprador del producto final, ¿no? De esta manera cerraríamos todo lo que es la trazabilidad, desde el viñedo hasta la elaboración del vino. Esa parte la podríamos simplificar bastante, creo, y espero, ¿no?, que eso se nos simplifique en un futuro. Y de esta forma pues reducir el tiempo de trabajo para poder dedicarlo a otros trabajos técnicos más necesarios, ¿no? Porque al final no deja de ser un trabajo administrativo, tedioso, que requiere de gente que cada vez es más difícil de encontrar, ¿no? Encontrar técnicos de campo actualmente es una paradoja, ¿no?, pero es difícil, ¿no? Gente que se quiera introducir en la bodega y quiera trabajar y permanezca y se estabilice es cada vez más complicado. Por lo tanto, hay que aprovechar bien esos compañeros y no emplearles en un trabajo administrativo repetitivo, ¿no? Es algo que se lleva realizando muchos años en el sector, ¿no?, pero esperamos que eso siga desarrollándose, ¿no? Y bueno, eso no... Mencionabas, Gonzalo, falta de profesionales, falta de personal. Miguel, ¿qué otras dificultades os encontráis un poco para desarrollar todas las posibilidades de las herramientas digitales? Formación, supongo. ¿Qué más aspectos? Sí, bueno, la principal es la formación y el miedo un poco a lanzarse, ¿no? Sobre todo, ya lo hemos hablado varias veces en el día de hoy, de la gente más mayor. En ese sentido, la experiencia nuestra en las fincas de Toledo, en Viñedos del Río Tajo, pues cuando yo entré, los tractoristas hacían los partes en papel. Al acabar su turno, su jornal, en una ficha que les habíamos hecho nosotros, la rellenaban, y luego la administrativa lo pasaba eso a la aplicación. En ese caso era Isamargen, todavía no existía Geofolia. Y bueno, decidí hace unos años dar el paso a responsabilizar a los tractoristas de que fueran ellos los que metieran los partes directamente en su smartphone o en una tablet que tienen allí en la nave, y ha sido un acierto. Al principio, pues como comentaba la compañera, les choca, pero bueno, yo ahora me tengo que poner aquí con esto, que no sé... Pero en cuestión de una semana todos lo metían perfectamente, con el consecuente ahorro de tiempo, de papel, porque acumulábamos archivadores cada año llenos de papeles de partes. Al final hay temporadas que nos juntamos con 12 tractoristas trabajando a doble turno. Eso genera un volumen muy grande de información y de partes, que además de que no hay que hacer dos veces el trabajo de pasarlo a un papel y luego pasarlo al ordenador, en tiempo real casi puedo estar yo como técnico viendo lo que han hecho, ¿no? Entonces, ese es uno, me he desviado un poquillo de la pregunta, pero sí, yo creo que el principal reto es eso, la formación
y la brecha digital, ¿no? Porque la gente joven, más jóvenes, pasa un poco lo contrario, que te descifran la aplicación en 3 días, conocen todos los botones, pero luego no saben llevar el tractor ni un apero, ¿no? Entonces, que es casi peor. Solucionamos una cosa prefiero que sepan. Tenemos otro problema, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo ahora, si queréis, podéis hacer alguna pregunta. Yo voy a hacer una pregunta más a Tomás, y es si a raíz de incorporar, de obtener datos, de tener todas estas herramientas digitales, si alguna decisión en cuanto al manejo del cultivo o en bodega, que tenías muy claro que había que hacerla de tal forma, si al recibir esa información, ese dato, has tenido que cambiar cosas de las que estabas convencido. No sé si ha ocurrido esa situación. Bueno, desde que empezamos con Geofolia, lo que más me gustó es que es muy intuitivo, como habéis dicho antes, y no hemos tenido ningún problema ni hemos tenido que cambiar nada. Lo más importante... Ha reafirmado entonces un poco Lo más importante es que la información esté a buen recaudo. Piensa en una empresa, una bodega, una viña, una cooperativa, que tiene un encargado de campo o un asesor, que un día, por lo que sea, pues se va. Oye, que he encontrado un trabajo mejor o lo que sea, y se va. ¿Dónde está la información? En sus apuntes, en su cuaderno. ¿Dónde están escritos? ¿De qué forma están escritos? Ahora el que viene detrás se encuentra con el marrón de buscar la información que le han dejado y volver a ordenarla a su manera. Entonces, claro, el servicio que hace una aplicación como esta, ante una situación que se da cada vez más, de que se te va un encargado de campo o se te va un asesor, pues esto te evita tragedias y disgustos, lógicamente. Y te ordena la información y te facilita ponerte al día rápidamente. Y bueno, luego la maravilla del cuaderno de campo, que es un invento maravilloso que hace no muchos años casi nadie hacía y es importantísimo. Pues el cuaderno de campo lo llevas con la gorra, con Geofolia, es una maravilla. No sé si queréis participar, si queréis hacer alguna pregunta. No sé, el micrófono, ¿dónde lo tenemos? Hasta que llegue el micrófono, en vuestros casos, os pregunto así de forma general, ¿vais a participar en la fase voluntaria del cuaderno de campo? Contesten. Pretendemos participar. Nosotros también, sí. Bueno, pues ¿había alguna pregunta? Sí, adelante. Hola, buenas. Bueno, principalmente, Miguel, por hacernos una idea de cómo es la estructura de esas placas solares. Has dicho que sería, que en vuestro caso ha sustituido una fila de viñedo por las placas. Y dos cosas, ¿a cuántas filas de viñedo sombrea, por un lado? Y has dicho que reduce la evapotranspiración, no sé si has dicho el 23% o así. 23% de la ETO por unidad de superficie. Bueno, explícanos un poquito más. Gracias. Sí, es así como estás comentando. Actualmente tenemos entre cada panel, entre cada fila, cada string, tenemos 4 filas de viñedo. Evidentemente la primera es la más sombreada, la primera y la segunda reciben bastante sombra, la tercera y la cuarta ya les llega más por cuando por ejemplo en la tarde se están sombreando la primera y la segunda, la tercera y la cuarta no les llega casi sombra, esas las reciben por la mañana por la otra fila de paneles, ¿no? Y respecto a la evapotranspiración, bueno, tenemos puesto un punto en la sombra de mañana y uno en la sombra de tarde, donde tenemos todos los sensores meteorológicos para poder medir la evapotranspiración. Sonda de humedad en el suelo cada 10 centímetros hasta 80 centímetros, caudalímetro y dendrómetro en una planta en el tronco. Entonces, bueno, pues lo que hemos visto desde el 1 de marzo es eso, que tanto en el sombra de mañana como la sombra de tarde, la evapotranspiración se ha reducido respecto al... Luego tenemos otro punto testigo que está fuera de... O sea, la misma, a escasos metros de
para que no haya variabilidad de suelo ni de otros parámetros, pero que es el testigo que está siempre al sol, que no recibe ningún tipo de sombra, ¿no? Y respecto al testigo, pues esas son las diferencias en evapotranspiración cuando aún no estamos en las épocas de más calor. Y uno de los motivos de esta es el viento, porque claro, al estar en paralelo los paneles a las filas de viña, también le están quitando mucho viento a los sensores al anemómetro que tenemos instalados en los puntos de sombra. Cuando los vientos son laterales, pues le está haciendo un efecto ahí barrera del viento muy importante, que el viento tiene una ponderancia más grande de lo que creemos muchas veces en la evapotranspiración. Pues a David, ya que levanta la mano, pedirle disculpas porque no le toca a él, pero sí decir en voz alta que hablar de I+D y tecnología en el agro y a la vez no desarrollar una red de conexión a la red en toda la zona rural, pues por la parte que le toque a la administración, aunque sé que no es a ti, pues que hay que impulsarlo lo antes posible. Y para cualquiera de los directores de viticultura, o en especial para don Tomás, ¿qué parte, sin negar por supuesto el cambio climático, qué parte creen de lo que asociamos al cambio climático, sobre todo con fechas de vendimia, se debe en realidad a cambios en las filosofías y técnicas de viticultura? Estoy pensando, por ejemplo, en una zona de la región con que una parte muy importante de la producción iba precisamente a producir cuerpo para mezclar en otras zonas y con más acidez, y que vendimiaban precisamente tarde por eso, porque la sobremaduración no era un problema sino el fin principal. Y lógicamente cuando tú lo produces y lo quieres vender, y más con orientación vinos más frescos, pues estás vendimiando mucho más pronto. Bueno, el problema que tenemos a la hora de comparar datos de las últimas cosechas a cosechas de hace más años es que la viticultura de ahora no es la viticultura de antes. Entonces, que la acidez ha caído, es verdad. Por el cambio climático, pues puede ser, pero también es porque la viticultura es distinta. Antes las viñas eran en vaso, ahora son emparradas. Antes no se quitaban racimas, sí se vendimiaban además. Ahora se quitan racimas. Antes no se desnietaba, ahora se desnieta. Entonces, los clones de ahora no son los clones de antes. Entonces, claro, cuando yo no voy a negar el cambio climático, ojo, no soy un negacionista, ni mucho menos, Dios me libre. Pero sí que digo que son datos difíciles de comparar, porque la viticultura de ahora no es la viticultura de hace 30 o 40 años, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ¿vamos a mejor o a peor? Pues ya depende de cada bodega, qué es lo que quiere hacer cada bodega. Yo no tengo ningún miedo en decir que a mí no me asustan los vinos de 15 grados. Es más, mis vinos todos los años tienen 15 grados. Y si una cosecha me viene con 14 grados, me llevo un disgusto. Entonces, claro, ¿qué quiere cada viticultor? ¿Qué quiere cada bodega? Pues, según lo que quiera, se tiene que plantear una viticultura u otra, lógicamente. Yo no sé si estamos bien o mal, nosotros, en mi bodega, pero en todo caso, las ideas las tenemos muy claras. Es muy importante guardar la información, es muy importante comparar lo que yo decía antes, cómo me da pena no tener la información de los años 90, para poder saber qué hice yo en aquellos años, que ya no me acuerdo. O sea, yo ahora tengo ya 65 años, me voy a jubilar y ya se me olvidan las cosas, ¿no? Entonces, toda esa información hay que guardarla y hay que tenerla para poder tomar decisiones, para poder analizar las cosas, ¿no? Aquí adelante. Bueno, a mí me han encantado las intervenciones, vaya por delante.
Yo tenía una pregunta, siempre preocupado por la grabación del dato. Claro, aquí estamos hablando de que en el momento, estamos en el año campaña entre 2023 y 2024, digamos que es el segundo año de la PAC, es el segundo año de la solicitud única en este periodo y, por así decirlo, es el primer año que vamos a ver realmente la grabación de cuaderno digital, sin perjuicio de que hay muchos cuadernos que ya llevan tiempo. Entonces, claro, yo yéndome al segundo año de grabación, entiendo que en el modelo vitivinícola habrá pues ya modelos establecidos, es decir, años que se repiten en la forma en la que se hacen los tratamientos, en los tiempos en los que se hacen, pues habrá un primavera temprana, primavera tardía, más pluviosidad, menos pluviosidad. Entonces estaba yo pensando de cara al futuro, una vez que ya pasemos la primera campaña de grabación de datos, en la que puede ser un poquito más ardua el ir metiendo los datos de los tratamientos, habrá tratamientos que se repiten de campaña en campaña, pensando un poco en la experiencia de usuario en la grabación del dato. Entonces, ¿cómo de similares son de unos años a otros en la viña para poder digitalmente facilitar la grabación del tratamiento? Pues, por ejemplo, decir, a ver, este año se parece tanto a 2 campañas anteriores, pues te sugiero este tipo de tratamiento que te facilite la grabación, porque vamos sobre todo a la dificultad de grabación del dato. Gonzalo, que hacías así con la cabeza. Hay cierta similitud entre campañas, ¿no? Cierto es que el arranque de campaña suele ser más variable que el final de campaña, por lo menos en nuestra zona de Ribera del Duero. Siempre hay más incertidumbre de qué tratamientos se van a aplicar durante mayo, junio, ¿no? Que son, digamos, una época con una pluviosidad más variable, ¿no? Pero a partir de finales de junio en adelante en nuestra zona se simplifica. Ya solemos recurrir a espolvoreo de azufre, entonces ahí sí que hay ciertas similitudes, pero más en la segunda etapa del ciclo vegetativo, digamos, que en la primera. También en Bierzo, ¿no? Tenemos allí nosotros explotación y en Bierzo es mucho más variable. Bierzo es una zona de transición entre clima atlántico y continental y ahí digamos que es un tanto complejo estandarizar el plan de tratamiento, aunque se puede hacer, pero no es lo más recomendable, ¿no? En relación a lo que comentaba antes, hay que estudiar bien el riesgo de infección, ¿no? Para reducir el empleo y el uso de fitosanitarios. Y en zonas de climatología tan variable como pueda ser el Bierzo, ¿no? La meseta es un tanto más estable, digamos, es más complicado establecer esos planes, ¿no? Una puntualización. Sí. Es que, claro, me he acordado también antes de lo que me quedó por responder en una pregunta que me hicieron. Claro, cuando estamos hablando en ganadería, el ganadero coge la prescripción del veterinario y la aplica. Pero claro, siempre se está hablando de la prescripción agronómica, fitosanitaria, la receta fitosanitaria y demás. Entonces, pensando en la grabación del tratamiento y demás, imagínate la situación en la que, como tú ya tienes datos de campañas anteriores, la propia aplicación te diga, el año pasado por esta época hiciste este tratamiento. Vamos a ver cómo lo puedes ajustar, utilizar la información de años anteriores a modo prescripción que te permita comparar. Obviamente, pues con cambios. Las materias activas cambian. Ya. Entonces, adaptándolo con todo eso, claro. Entonces, A mí me gustaría responder a eso por una cosa que creo que es imprescindible para un técnico, es no tener que meter nada a ningún sitio. Solo se mete en este caso, a geofolia. Es decir, yo, vamos, si no me queda otra lo haré, pero en principio... Si me niego a meter el parte de tratamiento en geofolia y luego hacer el mismo trabajo en una web del ministerio. O sea, eso es un trabajo para Isagri que se vuelca automático. Entonces, cuando me preguntaba Jaime por el cuaderno digital voluntario, yo digo sí, pero porque yo no tengo que hacer nada. O sea, yo ya... estás haciendo. Claro, efectivamente. O sea, yo ya hago los partes de tratamiento en geofolia y yo voluntario doy mi permiso a que eso se vuelque a donde sea del ministerio, informar, pero no a volverlo a meter yo 2 veces, porque entonces estamos
generando un trabajo absurdo y no nos sobra el tiempo para estar haciendo duplicidades de trabajo, ¿no? Entonces, yo, si no te he entendido mal, David, lo que es el objetivo. Es que un tratamiento que has registrado el año anterior, que automáticamente con un clic, por ejemplo, es el mismo, pum, y ya no haya que rellenarlo, ¿no? sí. Y además, lo que él dice, en el momento que él mete el tratamiento en Geofolia forma parte del grupo mixto, forma parte de las empresas habilitadas. Geofolia tiene comunicación directa con el QECIL, en este caso, si tú eres de Castilla y León, y lo vuelca directamente. De eso se trata el interfaz único, que solo haya una grabación de datos. Y el siguiente paso es el día de que la maquinaria ya directamente grabe en Geofolia y no tengas que grabarlo tú. Y respecto a lo de las prescripciones que comentabas de veterinario, a mí ahí quiero romper una lanza en favor del ingeniero agrónomo, ¿no? Porque estamos en una universidad de agrónomos y creo que nuestra profesión está muy infravalorada y menospreciada, y al final, haciendo una analogía con la veterinaria o con la medicina, tú no puedes ir a una farmacia y comprar el medicamento que quieras para automedicarte. Sin embargo, para cualquier cultivo, tú tienes una lista de materias activas autorizadas y cualquier agricultor va a una tienda y dice quiero esto. Da igual el momento, da igual, él elige el producto y lo echa. A lo mejor el tratamiento que está haciendo es totalmente contraproducente para su cultivo, pero lo puede hacer. Sin embargo, tú no te puedes automedicar porque te tiene que ver antes un médico y ver lo que tienes, los síntomas, decir, pues ahora ver tu edad, tu peso y recomendarte unas dosis de un medicamento en concreto, ¿no? Y en ese sentido creo que habría que tener más en valor la figura del asesor, incluso que fuera obligatorio para fincas a partir de determinado tamaño, no alegremente comprar materias. Y no es poner una dosis y para todo el mundo igual y esta es la dosis, no, sería que alguien que sepa del asunto te recomiende la dosis que realmente necesitas y si en el momento que lo necesitas. Sofía. Sí, al respecto de lo que está comentando Miguel, precisamente es en el proyecto en el que estamos trabajando nosotros, es decir, que la gestión integrada de plagas al final es obligatorio para determinadas explotaciones con una dimensión a partir de 5 hectáreas de viñedo. Aquí estamos en un foro de viñedo, a partir de 5 hectáreas de viñedo es obligatorio que haya un técnico detrás de esa explotación y que gestione precisamente eso, la prescripción del producto fitosanitario. Ese es el proyecto en el que estamos trabajando, que toda la salida de producto fitosanitario que haya pues sea pues eso, ligado a una prescripción, que el técnico sea capaz de ver pues las hectáreas de viñedo que tiene ese viticultor, la problemática que tiene, hacer una labor de scouting en parcela, dónde, de qué manera hay que hacer el tratamiento y ligarlo pues eso, a un asesoramiento técnico que justifique esa aplicación. Ese es el proyecto en el que estamos trabajando y el que estamos, digamos, defendiendo, que eso es el futuro, digamos, de la aplicación fitosanitaria. Bueno, pues ya para finalizar os voy a pedir a los 4 una reflexión final. Además, acabamos en el horario justo previsto, así que hemos sido muy cumplidores. Os pido una reflexión sobre el momento en el que nos encontramos de digitalización del campo. Está yendo muy deprisa, está yendo demasiado lento. ¿Cómo creéis que va a evolucionar? ¿Debería implantarse de forma más obligatoria, de forma más voluntaria? ¿Os estáis sintiendo arrastrados por la digitalización? ¿Vais más avanzados de cómo se está produciendo? Una reflexión final sobre el momento de la digitalización en el campo. Empieza quien quiere. Bueno, yo estoy encantado con este sistema, ¿no? Nos simplifica todo mucho, nos ayuda a ordenar las ideas, te lleva muchas sorpresas porque de lo que prevés que vas a hacer un año a lo que luego haces no tiene nada que ver, como está pasando ya este año, por ejemplo, que es un año muy singular. Y bueno, yo creo que no debe parar la digitalización, pero yo creo que hay que respetar a la gente. Hay gente que le cuesta mucho y hay que ser muy comprensivo con ellos. Yo trabajo con 50 viticultores, algunos están aquí, y unos lo hacen muy bien y otros les cuesta.
Entonces yo creo que la digitalización es imparable, pero aquí yo creo que a un ritmo adecuado. Hay una generación que ahora tiene, no sé, de 60 años, que no está preparada y hay que respetarla. Algún día esa generación ya no estará y a lo mejor es el momento de correr más. Esto me recuerda un poco a lo que pasa con los bancos y los jubilados, ¿no? O sea, no se puede cerrar la oficina del banco a un jubilado, es inhumano. Y esto me recuerda un poco. Bueno, yo desde el punto de vista del asesoramiento no puedo decir otra cosa que para eso estamos precisamente. Nosotros como asesores pues lo que tenemos que hacer es eso, acompañar pues a todas las personas que no son nativos digitales, que la brecha digital existe en el sector, es evidente, y que a toda esa gente que le cuesta pues que tengan un apoyo de empresas como CECOGA y de otras muchas, pues que lo que vamos a estar es ahí, pues bueno, pues eso, ayudarles a comenzar este proceso que, como bien se ha dicho en toda la jornada, es fundamental, necesario y que va a seguir adelante, y que bueno, pues eso, que los que estáis aquí ahora empezando la carrera o terminando, pues bueno, que sepáis que el asesoramiento es un sector, pues yo creo que muy, muy interesante a tener en cuenta, que como decía Gonzalo, hay mucha necesidad de técnicos en el sector, que pues eso, que aprovechen ese nicho de trabajo, y que bueno, que al final es muy, muy gratificante saber que puedes ayudar, que puedes pues eso, dar un servicio al agricultor y trabajar en ello. Yo voy a dar mi punto de vista y soy más joven que muchos de los agricultores que hablan de 60 años, ¿no? Pero en ocasiones los técnicos también nos vemos desbordados por la cantidad de datos que recibimos, ¿no? Y de obligaciones administrativas que tenemos, ¿no? Hay un problema de que cada software utiliza su propio lenguaje, no se comunica con el siguiente, y todo eso es un volumen de datos que en ocasiones digamos, casi nos entierra, ¿no? Manejar esa información cuando ya manejas muchos proveedores, muchas superficies, muy complicado, y yo creo que hay cierta eclosión de tecnologías, ¿no? Muchos requerimientos, pero hay poca unificación de criterios, ¿no? Hay poca unificación de bases de datos. Por lo tanto, ahí estamos en la necesidad de aportar y unificar todos, o sea, dentro de toda la cadena, ¿no? Que comentabas de la trazabilidad, ¿no? Desde el agricultor, que sí que es cierto que habrá un cambio generacional en algún momento, pero los que somos de mediana edad, digamos, también nos vemos desbordados en ocasiones, ¿no? Y estamos más, somos no nativos digitales, ¿no? Porque yo no soy del todo, pero a veces cuesta manejar todo, ¿no? Bueno, yo suscribo las palabras de los tres compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado los tres. Muy especialmente con lo último que ha comentado Gonzalo, del volumen de datos y de la multitud de aplicaciones diferentes que hay. Y en ese sentido animo a ISAGRI a avanzar en su herramienta de que sea lo más completa posible, que reúna todas las funcionalidades posibles, que recoja pues las informaciones de los tractores, de sensores, que bueno, muchas cosas ya las hace, pero todavía más, ¿no? Porque al final yo pues como técnico pues tengo, al final del día te das cuenta que te has metido a 7 o 8 webs diferentes, a ver 3 o 4 o 5 aplicaciones distintas, una para la estación, otra para las sondas, otra para el cuaderno de campo, y al final pues eso, te vuelves un poco, en algunos momentos, un poco loco con tanto dato y tanta aplicación, ¿no? Que son maravillosas todas y súper útiles, pero para mí la clave está en que esté todo centralizado en una única aplicación. Y luego el tema del personal, de hacerlo más atractivo para la gente joven, pues me parece imprescindible para seguir captando talento en el campo, ¿no? Y que realmente cuesta mucho encontrar tanto técnicos como tractoristas. Bueno, tractoristas ya es algo en peligro de extinción. Y nada, que si gracias a la digitalización se consigue traer talento joven al campo, que lo vean más atractivo, pues será un gran avance.
De hecho, me voy a aprovechar, necesitamos un becario en la finca y no encontramos. Así que aunque esté en Toledo, si alguien, es un trabajo muy atractivo. Si a alguien le interesa de los estudiantes, ya que luego me pregunte. Porque no hay manera de encontrar uno. Bueno, pues esta jornada es tan completa que hasta surgen ofertas de trabajo. Tomás Postigo, Sofía Gil, Gonzalo Enríquez, Miguel Tejerina, muchísimas gracias por participar en esta jornada. Gracias desde la Universidad de Burgos, desde el Colegio San Gabriel de Aranda de Duero, desde Agrobank, desde la Diputación de Burgos y desde Isagri. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana y vamos a disfrutar del vino que nos han preparado a continuación. Muchas gracias.